Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de parte de un lado a otro. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Vamos al versículo 12. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a dejar ahí hasta ahí la lectura. Aquí el apóstol Santiago nos habla algo que es rotundamente difícil. Él comienza hablándoles aquí, les saluda a las iglesias que están en la dispersación, les da una palabra de bendición, les dice salud. Pero después él comienza a hablarles y le dice: miren hermanos, yo les recomiendo que cuando se encuentren en diversas pruebas, ustedes tengan un gozo profundo. Ahora, la primera interrogante que podemos tener en esta mañana es cómo, si estamos pasando por diversas pruebas, nosotros podemos caminar en un profundo gozo. Creo que uno puede caminar en gozo cuando tiene una victoria, cuando tienes un nuevo trabajo, un aumento de sueldo, cuando te llega un dinero o cuando alcanzas algún logro en tu vida. Tú puedes decir, bueno, yo puedo caminar en gozo. Pero cuando tú estás pasando por diferentes pruebas, por diversas pruebas, es muy difícil caminar en gozo. Más aún así, la palabra de Dios en muchos capítulos y en muchos versículos nos demanda caminar en gozo mientras que estemos pasando por una prueba. Ahora, lo siguiente que él le dice, porque la prueba de vuestra fe producirá paciencia en nuestras vidas. Ahora, vamos a entender más profundamente por qué o lo que significa lo que el apóstol Santiago le estaba diciendo a la iglesia. Según un diccionario normal que puedes buscar en internet o tener en tu casa, el significado de la palabra paciencia, míralo, el significado tan profundo que tiene. Dice: capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas y ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Mira, aquí se encuentra, si se puede decir, el punto principal o uno de los puntos principales donde nosotros debemos entender para poder pasar las diferentes pruebas que a lo mejor podemos estar pasándonos en nuestras vidas o que vayamos a pasar a lo largo de nuestras vidas. Y el punto principal es la paciencia. Ahora, nosotros debemos pedirle paciencia a Dios, porque si entendemos el significado de esta palabra, es la capacidad que tiene una persona para soportar diversas pruebas, para soportar cosas ofensivas, para pasar cosas que están ofendiéndote muchas veces tu dignidad o lo que tú estás pasando, para soportar adversidades que se levantan en contra de tu vida. Pero dice una condición, dice, pero sin quejarse, pero sin molestarse, sino con un espíritu apacible. Entonces nosotros le debemos pedir a Dios paciencia, debemos pedirle a Dios que en este tiempo nos dé la capacidad de soportar sin quejarnos. ¿Por qué te hablo de esto? Hace 3 semanas atrás aproximadamente, Dios me estuvo dando una palabra acerca del pueblo de Israel. En el libro de Éxodo, en el capítulo 17, nos dice la palabra de Dios que
el pueblo de Israel se encuentra en el desierto, llega a una ciudad cerca del monte Oreb y dice que en esa ciudad no había agua. Era una ciudad que estaba seca, que estaba desierta. Cuando llegan a esta ciudad, dice que el pueblo comienza a quejarse contra Moisés. Comienza a quejarse, comienza a decirle: mira, Moisés, ¿para qué tú nos trajiste de Egipto para acá, para que muramos nosotros y nuestra familia de sed? Y comenzaron a blasfemar y a pelear contra Moisés. De tal manera que Moisés en este capítulo habla, dice que él ora a Dios y le dice: mira, Jehová, haz algo porque están a punto de apedrearme. Eso quiere decir que las personas se habían puesto violentas por causa de la prueba que ellos estaban pasando en aquel momento. Dios ve lo que está ocurriendo y dice que se disgusta contra aquella generación. Y Dios agarra y le cambia el nombre a aquella ciudad y le da el nombre de Masa o Meriba, que quiere decir rencilla, prueba, contienda. En aquella predicación Dios nos hablaba como un acto de nuestras vidas o algo que nosotros hagamos puede provocar que el sitio, la ciudad, el país donde nosotros estemos, por causa de nuestras acciones, se transforme en el lugar, en el sitio de nuestra prueba. El desierto fue la prueba de los israelitas. Pero dice que cuando tú vas al libro de Hebreos, dice que ellos se quejaban constantemente contra Dios, de tal manera que dice que Dios juró en su ira que no entrarían en su reposo. Dios se molestó tanto contra aquella generación que se quejaba de lo que Dios hacía, porque no solamente se quejaron en ese momento, sino que si Dios le enviaba codornices, se quejaban por comer codornices. Si Dios le enviaba el maná, se quejaban de que Dios le mandaba el maná. Y mira, Dios dice la palabra de Dios que los envió al desierto para probar sus corazones. Si lees el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, versículo 2 y versículo 3, nos dice la palabra que Dios le habla a los israelitas y les dice: miren, en el versículo 1 les dice: miren, no se vayan a olvidar de todas las obras que Dios hizo con ustedes. Cuando habla del versículo 2 les dice: mira, porque Él los llevó al desierto para probar su corazón, para ponernos a prueba, y los hizo pasar por hambre, dice, y los hizo pasar por sed, y los hizo pasar por cansados, para probar su corazón. Mas aún así dice que aún ni el calzado de ellos se desgastó durante 40 años. Dice que Dios los mantuvo de una manera tremenda durante 40 largos años. Dice que vieron las maravillas de Dios, pero aún así, aunque veían las maravillas de Dios, la prueba que estaban pasando en aquel momento, o la realidad que estaban pasando en aquel momento, era tan dura que les cegaba el entendimiento y no se daban cuenta del milagro que Dios estaba haciendo. Primero que te quiero decir proféticamente en este tiempo: no dejes que la prueba cegue y no te haga ver los milagros que Dios está haciendo en este tiempo, porque los milagros que Dios va a hacer no están ligados a nuestros caprichos o a lo que nosotros queremos hacer, sino que la palabra de Dios dice que Dios sabe de que tenemos necesidad. Si Dios sabe lo que tú necesitas, entonces no te quejes cuando Dios haga el milagro en tu vida, porque Él sabe qué milagro necesitas tú. Ahora, los israelitas veían las maravillas de Dios. Dios los hizo comer pan del cielo, Dios los hizo comer carne, Dios les hizo sacar agua de la peña, Dios les enviaba la columna de fuego en la noche, les mandaba la nube de la gloria de Dios en la mañana y en el día para que el sol no los fatigara. Pero aunque ellos veían estos milagros, ellos decían que en Egipto, esclavizados, estaban mejor que en aquel momento. ¿Por qué? Porque veían su realidad. Ahora, muchas veces ves tu realidad y esa realidad impide que tú veas la gloria de Dios en tu vida. ¿Sabes? Mi padre siempre me ha enseñado algo. Él me dijo: cuando estás pasando por una prueba, pregúntale a Dios qué es lo que tú tienes que hacer. Porque el problema de Israel no era que pidiera el milagro. El problema de Israel no era que no tenía sed ahí en Meriba. Porque dice que en la ciudad donde llegaron no había agua. El problema no era que pidieran el agua. El problema es que lo hicieron quejándose. El problema fue que lo hicieron maldiciendo la tierra. El problema fue que era tan grande su descontento que se levantaron contra Moisés, se levantaron contra Dios y Dios se disgustó contra ellos. Ahora, muchas veces Dios sabe que tú estás pasando por una situación, que estamos pasando por un momento difícil o por una prueba, pero cuando vamos a pedir, pedimos mal, pedimos con queja. Por eso que aquí, cuando leímos en Santiago capítulo 1, más dice que el que es falto de sabiduría, pídala.
Y Dios que da abundantemente, Él te dará todo. Ahora yo te quiero invitar a conocer o ver el significado de la palabra sabiduría. Mira lo que significa la palabra sabiduría en un diccionario. Dice carácter que se desarrolla con la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para poder reflexionar, sacando conclusiones que nos lleven, que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. Ahora, ¿qué te quiero decir yo con esto? Si entendemos, el pueblo de Israel pasó por 40 años. Durante estos 40 años ellos pasaron por diferentes pruebas. Ahora, ellos no aprendieron nunca qué es lo que Dios quería de ellos. Aquí dice la palabra, que el significado de la palabra sabiduría es una persona que a través de las experiencias que va teniendo, a través de lo que está pasando, dice que va adquiriendo la capacidad de discernir lo bueno y lo malo. Mira, ellos debieron aprender del poder de Dios. Por eso que la palabra fe, cuando leemos el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que dice que la fe es que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando tú ves el significado, dice que es tener conocimiento. Ellos no tuvieron conocimiento de Dios. Ellos desde un principio, antes de salir de la tierra de Egipto, vieron como Dios derrotó a los egipcios a través de milagros sobrenaturales, como fueron las plagas. Ellos no tuvieron el conocimiento de Dios, aunque vieron milagros, su fe no fue activada. Por eso que ellos vivieron una constante prueba durante 40 años, porque no tuvieron sabiduría para entender que el mismo Dios que envía una plaga es el mismo Dios que le puede dar el sustento que ellos necesitan, que el mismo Dios que envió las plagas de langosta y todas esas cosas extraordinarias que ocurrieron en aquel momento, era el mismo Dios que podría hacer que una tierra seca, como aquel lugar que estaban ellos, iba a ser una tierra llena de agua y llena de alimentos para su vida y para su familia. Que el mismo Dios que los sacó de Egipto los podía sacar del desierto y introducirlos en la tierra que Él les había prometido. Pero la prueba que ellos estaban pasando les impidió ver el milagro de Dios. Y yo te quiero decir algo, venezolano que estás escuchando en este día: no impidas que la prueba que puedas estar pasando, o tu mujer que está en otro país, o varón que está en otro país, no dejes que la prueba que estás pasando te haga perder de la gloria de Dios, del conocimiento de Dios y de lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque no es que ellos no vieron milagros, pero lo vieron quejándose mientras que estaba ocurriendo el milagro. Como hay un dicho por ahí popular, dice: vas para el cielo y vas llorando. Hay tantas personas que ven tantas provisiones de Dios y lo hacen bajo la queja. Como te vuelvo a decir, no era que ellos no pidieran. Pero aquí dice el apóstol Santiago, dice: pero el que pida, después de que habla de que pida sabiduría, dice: pero el que pida, pida con fe. Porque el hombre que duda, dice que este hombre que duda es como las ondas del mar, que va para aquí y va para allá. Ahora, muchos creyentes pues son las ondas del mar, que buscan la solución en esto, buscan la solución en otro, y se hacen hombres de doble ánimo. ¿Y qué dice aquí el apóstol Santiago en el capítulo 1? Dice que tal cosa haga, el que tal cosa haga, el hombre que se comporte de esta manera, dice que no crea que alcanzará algo de parte del Señor, no crea que logrará algo de parte del Señor. ¿Qué te quiero decir? Muchas veces no ocurren los milagros también que estamos esperando, porque nosotros somos personas de doble ánimo, inconstantes en todos nuestros caminos. Ahora, aquí el apóstol Santiago le dice algo tremendo, le dicen: bueno, cuando ustedes se hallen en diversas pruebas, deben caminar en un profundo gozo, porque la prueba después de vuestra fe produce paciencia. Entendimos el significado de paciencia, pero dice: el que está falto de sabiduría, pídala a Dios, porque Dios que da abundantemente, Él proveerá todo lo que ustedes necesitan, proveerá lo que necesitan en ese momento, que es la sabiduría. Entendemos que es la sabiduría, esa es la capacidad para poder, a través de diferentes situaciones que hemos pasado, tener la capacidad de discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque sabes algo que es difícil: tomar una decisión cuando estamos pasando por un momento difícil, tomar una decisión cuando estamos pasando por una prueba, tomar una decisión cuando estamos pasando por el medio del conflicto, tomar una decisión cuando estamos pasando por algo que no queremos pasar nosotros, porque ellos no querían pasar por el desierto, pero Dios los llevó al desierto. Pero Él dice: bueno, si estás pasando por la prueba, esta prueba tiene que producir paciencia en tu vida, pero si estás falto de sabiduría, pídala a Dios. Ahora,
Si vas a pedir, no lo hagas dudando, porque el hombre que duda no crea que alcanzará o logrará algo de parte del Señor. Ahora me quiero introducir a algo interesante. Cuando vemos el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, versículos 2 y 3, dice algo interesante. Él dice que Dios los introdujo en el desierto para poner a prueba su corazón. Él los probó en el desierto. Dios ya sabía que ellos eran un pueblo rebelde. Pero cuando leemos en el capítulo 1, del versículo 12 en adelante de Santiago, dice que Dios no tienta a nadie. Él no puede ser tentado por lo malo, pero Él tampoco tienta a nadie, sino que Él dice, porque cada quien de la pasión que hay dentro de sí mismo es probado por esa pasión que está dentro de su vida. ¿Qué te quiero decir? No tenía que ver con el desierto. No era el desierto. Dios lo introdujo en el desierto para que simplemente se manifestara la pasión que había o lo que había en el corazón de Israel. No es que Dios lo mandó para tentarlo, porque pudiera decir, bueno, Dios me manda para esta prueba si Dios sabe que yo soy así. La idea es que ellos cambiaran su realidad. Cuando vamos al libro de Lucas, en el capítulo 4, dice que el Señor, lleno del Espíritu Santo, Jesús lleno del Espíritu Santo, dice que va al desierto y dice que es tentado a lo largo de 40 días en el desierto por Satanás el diablo. La diferencia del pueblo de Israel y del Señor Jesús fue que cuando vino Satanás el diablo a tentar al Señor, Él no cedió a la tentación que el enemigo le puso, porque no es que el Señor no tuvo hambre, no es que el Señor no tuvo sed. Dice que al final de los 40 días Él tuvo hambre y se le presentó Satanás el diablo y le dijo, bueno, pídele a Dios que convierta esta piedra en pan. Si Dios te escucha a ti, tú eres el Hijo de Dios, pídele que convierta esta piedra en pan. Pero el Señor no cayó en eso. El Señor le dijo, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. En un momento lo lleva al pináculo del templo y le dice Satanás el diablo, lánzate de aquí. No dice la palabra, utiliza Satanás el diablo, dice, no dice la palabra que Dios enviará a sus ángeles acerca de ti para que te guarden. Y él le dijo, no tentarás a Jehová tu Dios. Entonces qué tremendo cuando entendemos que no tiene que ver con el sitio donde tú estás. No tiene que ver en el sitio donde tú estás introducido. Porque mira, cuando tú entiendes que lo que tú tienes que pasar o lo que tú tienes que hacer, inmediatamente la prueba se va a ir. El Señor no estuvo 40 años en el desierto como estuvo Israel. Estuvo 40 días y 40 noches. Y dice que volvió en el poder del Espíritu Santo. El pueblo de Israel podía haber fácilmente pasado 40 días, 4 meses, 4 años ahí. Pero el problema fue que ellos no entendieron. ¿Y saben lo peligroso de esto? Es que nosotros podemos vivir toda nuestra vida pasando por un problema, pasando por una situación mala, difícil, por no entender lo que Dios quiere que nosotros entendamos. ¿Y qué te quiero decir? Lo que Dios quiere que nosotros entendamos es que Él es un Dios todopoderoso que sabe lo que nosotros necesitamos, que sabe lo que nosotros estamos necesitando en este tiempo, y que no nos quejemos. Porque lo que ocurrió más gravemente con el pueblo de Israel fue la queja. Ahora yo te estoy hablando de un tema que se llama fe en medio de la prueba. ¿Qué es tener fe en medio de la prueba? Es saber que la situación que tú estás pasando en este momento, o la situación que tus ojos están viendo en este momento, ya sea de enfermedad, ya sea de problemas económicos, ya sea de problemas familiares, ya sea de problemas personales, cualquier índole de los problemas o de las pruebas que tú estés pasando, tú tienes que entender que en tu vida Dios puede darte la capacidad para pasar esta prueba, para pasar ese desierto que tú estás pasando. Porque te quiero decir, el problema no era el desierto, el problema no era la situación donde ellos estaban metidos, porque el problema no era la tierra, el problema eran ellos. Porque como dice Santiago, dice, porque cada quien de la pasión que hay en su corazón es tentado y es probado. Pero cuando tú le entregas esa pasión, esa debilidad a Dios, ese momento difícil a Dios, esa misma tierra que pareciera que es estéril, que es seca, se puede transformar en la tierra prometida para tu vida. Se puede transformar en la tierra donde Dios te provee. Se puede transformar en el sitio donde Dios haga cosas sobrenaturales. Te puedes transformar en ese hombre, en esa mujer que Dios quiere que tú te transformes. Pero vaya a entender que no es con la queja, que no es con tus ojos puestos en
en la prueba, sino tus ojos puestos en el autor y consumador de la fe, aquel que venció a Satanás y sus demonios, aquel que es victorioso y que es un Dios sobrenatural, todopoderoso, que de un momento a otro puede hacer un milagro extraordinario. ¿Sabes qué tremendo hubiera sido? Que el pueblo de Israel en Meriba hubieran levantado sus manos y le hubieran dicho a Dios: Dios, yo te doy gracias porque tú me das agua. Dios, yo te doy gracias porque tú me sacaste de la tierra de Egipto. Dios, yo te doy gracias porque tú me sacaste de la casa de servidumbre a una tierra libre. Yo quiero que Dios hubiera abierto los cielos en ese mismo momento y hubiera enviado lluvia sobreabundante sobre aquel desierto, porque para Dios no hay problema de enviar lluvia en un desierto. Para Dios no hay limitación para enviar pan sobre aquella casa que no tiene pan. Para Dios no hay limitación para llenar y traer sanidad. Aquel que está enfermo está en que tú levantes tus manos a Dios y le des gracias a Dios por el milagro que a lo mejor no ha ocurrido, pero que tú sabes que va a ocurrir, porque tú no estás viendo la prueba, no estás viendo la situación que tú estás pasando, sino que tú tienes tus ojos en Cristo Jesús. Tú tienes tus ojos en aquel que te libertó un día. Tú tienes tus ojos en aquel que prometió que te introduciría en tierra donde no comerías el pan con escasez. Tú tienes tus ojos puestos en aquel que puede hacer cosas sobrenaturales, en aquel que hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por el poder que actúa en nosotros. Ahora, ¿qué poder está actuando en nosotros? ¿El poder del amor de Dios, o el poder de la queja, o el poder del fracaso, o la desesperanza, o la desesperación, o el dolor o la aflicción? No dejes que la prueba te haga caer en aflicción. No dejes que la prueba te haga caer en la queja. ¿Sabes que este pueblo de Israel, cuando lees en Éxodo 17, termina diciendo que dice que Dios se disgustó contra ellos y le puso en lugar de Meriba, porque dice que los israelitas dijeron: o Dios está con nosotros o no está? Y muchas veces cuando estás pasando por el medio de la prueba, tú no estás viendo que Dios está contigo. ¿Sabes? Hay una situación muy similar cuando uno de los milagros y los peces que Dios alimenta, Jesucristo alimenta a una multitud de 5,000 personas. Dice que la gente tiene hambre. Jesús hace un milagro extraordinario. Todos comen. Si lo consiguiente que ocurre después de este proceso, dice que Dios le dice a sus discípulos: vayan al otro lado, mientras que Él se va a orar al monte. Dice la palabra de Dios que a la 4ª vigilia de la noche, dice que ellos se encontraban remando con gran fatiga, y viene Jesús caminando sobrenaturalmente por el agua. Y cuando ellos ven al Señor caminando por el agua, no lo reconocen y dicen: un fantasma. Pensaban que era un fantasma, y el Señor le dice: no teman, soy yo. Viene Pedro y quiere caminar sobre el agua y camina un momento y se hunde en el agua, y Jesús los comienza a reprender. Pero hay algo tremendo que dice ahí. Dice que ellos no habían entendido el milagro de la multiplicación de los panes y los peces porque su corazón estaba endurecido. Ahora, cuando viene la prueba, mira, hay una característica del ser humano muy tremenda, y es que endurece su corazón. En vez de tener un corazón sensible a Dios y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga?, el corazón del ser humano se endurece contra Dios. Entonces no entienden la multiplicación de los panes y los peces y caminan en incredulidad, caminan en el temor. Mira, ellos tenían el corazón endurecido y mira, no entendieron la multiplicación de los panes y los peces. No solamente eso, sino que no tuvieron la fe para pasar al otro lado. No solamente eso, estaban atemorizados. Entonces mira todo lo que ocurre cuando nuestro corazón se endurece porque estamos pasando una prueba que no entendemos. Caminamos en incredulidad, caminamos en temor, caminamos en desesperación, en desesperanza. Pero cuando tú puedes agarrar y tener un corazón sensible a la voluntad de Dios y decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga?, entonces todo el panorama cambia. Entonces todo el panorama es transformado, porque hay una similitud. Porque así como estas 5,000 personas, sin contar a mujeres y niños, estaban teniendo hambre en aquel momento y estaban cansados y no tenían que comer, así estaba el pueblo de Israel en el desierto. No tenían que comer, estaban pasando por hambre, estaban pasando por necesidad. Pero ocurrió también el mismo milagro. Dios les proveyó lo que ellos necesitaban. Yo tengo una palabra profética en este tiempo para ti que estás a través de los medios de comunicación. Dios tiene lo que tú necesitas. Dios tiene lo que yo necesito. Pero está en decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo entienda?
está en decir, en tener un corazón contrito y humillado delante de Dios, y no ir al trono de la gracia a quejarte, sino agradecerle a Dios por el milagro que ocurrirá en tu vida, agradecerle a Dios por el milagro que ocurrirá en tu familia. Y te aseguro que la prueba pasará, y te aseguro que el momento difícil pasará, y te aseguro que verás como esa montaña que está frente de ti, delante de ti, se quitará y será echada en el mar, porque lo único que Dios quiere es que tú entiendas lo que Él quiere hacer en tu vida, que sus propósitos y sus planes son más grandes que los que tú quieres para tu vida, o para tu familia, o para tu hijo, o para tu ciudad. Pero está en que nuestras acciones proféticas cambien en este tiempo, está en que nuestras confesiones cambien en este tiempo, está en que nuestras declaraciones cambien en este tiempo. Porque yo te lo vuelvo a decir, no tenía que ver con el desierto. No tenía que ver con el desierto. El profeta Isaías soltó una profecía. Él dijo que Dios habrá brotar aguas en el desierto y ríos en la tierra seca. Porque no tiene que ver con la tierra. Porque así como aquel lugar Dios le puso Meriba, Dios le podía haber puesto Ebenezer. Hasta aquí me ha ayudado Dios. Dios le podía haber puesto Betel, puerta del cielo abierta. Dios le podía haber puesto cualquier otro nombre a aquella tierra, pero no Meriba. No permita que Dios llame a tu tierra Meriba. No permita que Dios llame a tu casa Meriba. No permita que Dios llame a tu casa prueba. No permita que Dios llame a tu casa, a tu nación prueba. Llegó el tiempo de entender lo que Dios quiere que nosotros entendamos, para que nuestras casas, nuestra ciudad, nuestro país no sea un Meriba, sino sea la tierra prometida, sea la tierra que fluya leche y miel para nosotros, para nuestros hijos, sea la tierra donde no comeremos el pan con escasez, sea la tierra donde no pasemos por enfermedades, sino que veamos la tierra de los cielos abiertos a nuestro favor. ¿Sabes qué tremendo es poder caminar en lo que el apóstol Santiago dijo? Él dijo, mira, cuando ustedes estén pasando por diversas pruebas, tengan sumo gozo. Tengan gozo, ¿por qué? Porque la prueba de vuestra fe, te lo quiero volver a leer. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos míos, gozados profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mira, a lo mejor tú estás pasando por un momento difícil, pero la prueba de tu fe te está capacitando, como dice la palabra aquí, paciencia, capacidad de sufrir todas esas cosas que están pasando y vencerlas. Eso es lo que Dios te dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Mira lo que dice aquí, sin que os falte cosa alguna. Mira, cuando tú entiendes lo que Dios quiere que tú hagas, cuando tú entiendes que esta, como dijo el apóstol Pablo, él dijo, esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez mayor, eterno y excelente peso de gloria. ¿Sabes? Cuando tú entiendes eso, entonces tú te gozarás. Y yo te aseguro, porque mi papá siempre me lo ha enseñado, y es así porque lo he visto en mi vida, en lo que tú aceptas y entiendes tu prueba, en ese momento se acabó la prueba. En ese momento se acabó esa situación difícil y eres promovido al nuevo nivel. Eres promovido a un nivel diferente. Ahora el pueblo de Israel quedó reprobado. Dice que hasta el día de hoy ellos se encuentran reprobados. ¿Por qué? Porque caminaron quejándose durante 40 años. Caminaron blasfemando contra Dios, quejándose, tentando a Dios durante 40 años. Y el consejo que nos dio y que nos deja Santiago, él dice, aquel que está siendo tentado, no diga que es tentado por Dios. No diga que es tentado por Dios, o que la situación que está pasando, porque mira, el ser humano es tan rebelde que dice, Señor, yo estoy pasando por esta prueba por tu culpa. Dios tiene la culpa de tus desgracias. Dios tiene la culpa de la desgracia que está ocurriendo con tu vecino. Dios tiene la culpa, y le echamos y culpamos a Dios de todos nuestros problemas, culpamos a Dios de todo lo que estamos pasando. Pero aquí el Santiago nos dice, les aconsejo, si alguno está siendo tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por lo malo, porque cada quien es tentado por la pasión que hay en su corazón. ¿Sabes? Y muchas veces hay pasiones desordenadas dentro de nuestro corazón, porque no solamente tiene que ver con la fornicación, no solamente tiene que ver con el adulterio. Hay muchas pasiones. La pasión, como dijo el apóstol Juan, dice la vanagloria de la vida, el deseo de los ojos. Todo esto proviene del mundo, no proviene de Dios. Ahora, muchas veces las
mundo, los deseos del mundo, la vanagloria del mundo, la vanagloria de la vida. Agarra y sustituye lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces nos quejamos porque no tenemos lo que tiene el que es rico. Nos quejamos porque no tenemos la comodidad que tiene otra persona. Y Dios te dice: no te quejes, mujer, no te quejes, varón, por lo que tiene otro, sino que tú agarras y provoca que esta prueba que está pasando por tu vida se transforme en fortaleza para tu cuerpo, como ocurrió con Abraham, que dice que al ver su cuerpo casi muerto, a ver la matriz de su mujer seca, estéril, dice que estaba necrófica, estaba muerta ya. Dice que él no se desfortaleció ni se desesperó por ver su cuerpo muerto ni el de su mujer casi muerto, sino que él se fortaleció dando gloria a Dios. Él no se quejó y dijo: Señor, me voy a morir, y no ocurrió nada. En diferentes ocasiones y le dijo al Señor, le dijo: Dios, mira, no me has dado prole, mira, va a heredar el esclavo. Y Dios le decía: no digas que va a heredar el esclavo, porque yo te daré un hijo. Pero en el momento que él menos se lo pensó, ahí es donde ocurrió el milagro. Yo te quiero decir, en el momento que tú menos esperas puede ocurrir el milagro que tú necesitas, puede ocurrir el milagro que tu familia necesita, pero necesitas tener fe en medio de la prueba, necesitas tener profundo gozo en medio de la aflicción, necesitas caminar en una fe inquebrantable sin quejarte por lo que está pasando, porque mira, el Dios es un Dios sobrenatural. En un momento lo dice la palabra del Señor, que viene Pedro y le habla al Señor acerca de la deuda de los impuestos, y Jesús le dijo a Pedro: mira, Pedro, ve a la orilla del mar y encontrarás un pez, y en la boca de ese pez encontrarás un estatero para que pagues la deuda, tu deuda y la mía. Yo te quiero decir, puedes estar pasando por la prueba de la deuda en tu casa, puedes estar pasando por la prueba de la deuda en tu vida, pero Dios te dice: no vengas a quejarte delante de mí, ve a la orilla del mar, y encontrarás un pez, y en la boca de ese pez encontrarás el dinero, encontrarás la finanza para que pagues tu deuda y para que seas prosperado. ¿Qué te quiero decir? Nuestro Dios es un Dios ilimitado, nuestro Dios es un Dios que no tiene límites. Los límites los tenemos nosotros, los límites los tiene nuestra humanidad, nuestra carne. Pero cuando nosotros agarramos y creemos en aquel que nos dijo un día: yo te sustentaré, yo te proveeré y te daré todo lo que tú necesitas, en ese momento Dios enviará su milagro. En ese momento la prueba se irá, en ese momento la tormenta se irá, en ese momento verás como cuando Jesús se montó en la barca. Él dice que había un gran viento y Jesús le dijo al viento: calla, y enmudece, y enseguida vino la bonanza. Porque yo te quiero decir, en una palabra de Dios está lo que tú necesitas para que ese viento, para que esa tormenta, para que esa prueba se termine y se vaya. En ese momento, en la boca de Dios está la palabra para que tú te introduzcas en la tierra prometida para tu casa, para tu familia. No te quedes en la prueba, no te quedes en la queja, no dejes que tu corazón se endurezca, sino que tenga un corazón sensible, un corazón humillado delante de la presencia de Dios, para que entonces entiendas lo que Dios quiere que tú entiendas y veas la gloria de Dios. Yo te invito a cerrar tus ojos ahí en tu casa. Cierra tus ojos y pídele perdón a Dios si muchas veces caíste en quejas. Pídele perdón a Dios si muchas veces caíste en la desesperanza. Pídele perdón a Dios con tu familia si muchas veces dudaste del milagro que el Dios puede hacer. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias por esta mañana, Señor. Hoy, Señor, congregados como familia, Señor, en diferentes lugares de Venezuela, en diferentes lugares de Latinoamérica, de Sudamérica, de Norteamérica, Padre de la gloria, de Europa, en diferentes lugares del mundo, Señor. Y como tus hijos, Señor, queremos pedirte perdón por la queja, Señor, que muchas veces tenemos, Señor. Queremos pedirte perdón por la dureza de nuestro corazón, Padre de la gloria. Señor, te queremos pedir que tú abras los cielos sobre nuestra casa, que tú abras los cielos sobre nuestro país, Señor Dios Todopoderoso. Tú tienes el poder sobrenatural, Señor, para proveer lo que nosotros necesitamos, Señor. Hoy te pedimos, Dios Todopoderoso, Cristo Jesús, que tú, Padre de la gloria,
nos provea, Señor, sobreabundantemente, Padre Santo, todo lo que necesitamos, Señor. En este tiempo, Padre Santo, Señor, nuestra tierra sea llamada tierra de gracia, nuestra tierra sea llamada tierra de grandes vides, nuestra tierra, nuestra casa sea llamada tierra de casa de pan, tierra de producción, tierra de bienestar, de sobreabundancia, de paz, de gozo. Hoy, Señor, nos gozamos, Señor, porque a través de las diferentes pruebas que hemos pasado en estos años, somos promovidos al siguiente nivel, Padre de la gloria, al siguiente nivel económico, al siguiente nivel, Padre Santo, espiritual. Hoy somos promovidos, Señor, al siguiente nivel sobrenatural, al siguiente nivel de sobrenaturalidad. Hoy somos promovidos al siguiente nivel, Padre de la gloria, porque hoy alzamos nuestras manos al cielo y nos fortalecemos como Abraham, dando gloria a Dios, Señor, a Cristo Jesús, porque tú has vencido a Satanás y sus demonios, porque la enfermedad no nos puede tocar, porque la muerte no puede enseñorearse de nosotros, porque tú nos has hecho más que vencedores, porque tú, Padre de la gloria, nos has hecho herederos de una tierra rica en abundancia, y heredaremos las bendiciones de esta tierra, y veremos, Señor, como los hijos de nuestros hijos serán prosperados y bendecidos, porque tú bendecirás a los que nos maldicen y bendecirás a aquellos que nos bendicen, Padre de la gloria, porque tú abrirás caminos en el desierto y ríos en la tierra seca, para la gloria de tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Te damos gracias, Dios Todopoderoso. Aleluya, la presencia de Dios está en este lugar, en este día. Yo veo la presencia de Dios en este día, a través del Facebook, a través del Instagram. La presencia de Dios en este día está trayendo consolación a tu cuerpo, está trayendo consolación a tu espíritu. Aleluya, oh gloria a la presencia de Cristo Jesús en este día. Dios está quitando todo rencor, toda rencilla, todo odio que había en tu corazón. En este día Dios está limpiando, aleluya, toda queja de los aires en este día. Hoy el príncipe de la potestad del aire está siendo humillado, porque no estamos cayendo en la queja, sino dándole gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, como dijeron los edificadores, nosotros, aleluya, levantaremos nuestras manos a Dios de los cielos, porque nosotros edificaremos nuestra tierra, nosotros veremos la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, en este día, gracias por esta semana, gracias por esta semana de cielos abiertos, gracias a esta semana de los milagros sobrenaturales, gracias por esta semana de victoria, de éxito, de triunfo, de puertas abiertas, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hoy te damos gracias, Padre Santo, gracias por todas las cosas que tú haces en nuestras vidas y por lo que harás, porque tú eres el que fue, el que es y el que ha de venir, y tuya es toda la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Señor, te pedimos en este día especialmente, Señor, para que tú quebrantes el poder del coronavirus en este tiempo, Señor, que esta enfermedad maligna no toque ninguno de nuestros hogares, Padre Santo, no toque nuestra urbanización, no toque nuestras ciudades, Señor, en el nombre de Jesús, que el fuego de tu palabra, Señor, lo consuma, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dale la capacidad, Señor, a los doctores, a los químicos, Señor, a todas las personas que están trabajando para que una medicina salga para la gloria de tu nombre, Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos ya llegando al final de esta mañana. No queremos terminar. Aquí la presencia de Dios se siente. De aquí para acá. Bendecimos a toda la gente que ha estado en sintonía. Bendecimos a nuestra hermana María Pantoja, a Mirelis Mayeyse Rodríguez, ahí nuestra servidora, la saludamos a ella que está conectada. También a Javier, que está a través del Instagram, lo bendecimos a él, a su casa. El pastor Juan Pablo Duarte, lo bendecimos a él, a su congregación, a su familia. Que la palabra de Dios en este tiempo abra las puertas que el pastor está necesitando para la gloria de Dios Todopoderoso.
Saludamos también a Milagros Rodríguez, a nuestra maestra Neida Alegría Ruiz, la saludamos a ella, a su mamá también, a su papá, a toda la gente que está a través de ella escuchando esta palabra. También a María Llanes desde Perú, ¿no? Desde Perú la saludamos a ella, a Carlos, a su esposa, a toda su familia. También Yuleima Vegas está desde el Instagram, ¿no? Desde el Instagram, así que la saludamos. También saludamos a Yamile Vegas, un fuerte abrazo para ella, para Catherine, también para Guillermo, así que los saludamos a ellos y los bendecimos en el nombre de Jesús. También Aranza Laura, saludamos a Laura desde Baruta, la saludamos. Hay muchas personas que tienen aquí su nombre camuflado, así que los saludamos a ellos. También ahí saludamos también a Cledy Rodríguez, a mi hermano, un fuerte saludo a mi hermana, a Milángela, que se porte bien, dile. Y también por último por aquí estuvo Adriana, que es de los servidores que nos está escuchando. Eso es Coche, ¿no? Desde Coche. A María, le mandamos un saludo a María, bueno, un abrazo, una palabra de consolación para ella, para su familia, por lo que ha estado ocurriendo, que Dios a través de su Espíritu Santo les traiga el consuelo que ellos necesitan, que la palabra del Espíritu de Dios los fortalezca en su espíritu para poder pasar esta prueba que ellos están pasando. Así que te invito para que el día miércoles a partir de las 7:30, ¿no? 7:30 de la noche puedas estar conectándote, estar siempre expectante, invita a tus amigos, a tus familiares, y tú estás pendiente para que el día miércoles se pueda estar escuchando noches de oración. Creo que vamos a hacer una noche especial, vamos a hacer una noche de adoración, de agradecimiento, de acciones de gracias el día miércoles. Acuérdate, vamos a hacer una noche especial, una noche diferente, donde vamos a estar adorando a Dios, vamos a estar haciendo acciones de gracia para nuestro Señor Jesucristo, y tenemos la convicción que esto provocará algo en el ambiente espiritual, provocará algo para tu casa, para tu familia. Así que el día miércoles a partir de las 7:30 será una noche de adoración, de acciones de gracia, de adorar a Dios por lo que Dios está haciendo en este tiempo y por lo que Dios hará. Así que los saludamos, y el domingo, por supuesto, todos los domingos a partir de las 10 a.m. hora venezolana. No sé en qué hora, creo que en Argentina es 1 hora y media menos, en Perú es otra hora, y bueno, en Chile es otra hora. Así que para los venezolanos, a partir de las 10 de la mañana estaremos el día domingo predicando la palabra de Dios. Estará predicando nuestro apóstol Orlando con una palabra direccional, como siempre, con una palabra direccionada de parte del Señor. Así que el día miércoles a partir de las 7:30 y el día domingo a partir de las 10 de la mañana estaremos transmitiendo otra vez. Sean todos bendecidos.